En esta séptima clase nos tocaría hacer un pequeño panorama de la filosofía. Naturalmente no se puede pretender una cosa muy detallada, porque lo único que haríamos sería confundir, si dijéramos muchísimas cosas. Hay un libro muy bonito de un autor, de un filósofo español, que se llama Julián Marías, que se llama Razón de la filosofía, que explica cómo la filosofía se ha dado en unas épocas determinadas y en unos ambientes determinados, no en cualquier sitio. Es verdad que todos somos un poco filósofos porque nos planteamos cosas, pero las grandes figuras han sido un poquito concentradas. Y además la filosofía se concentra en grandes figuras. Todos podemos pensar, sí, pero hay personas que alcanzan un nivel que no alcanzamos los demás. Y que en cierta manera representan mucho. ¿Por qué? Porque han pensado mucho, porque se han planteado muchas preguntas, porque han dado muchas respuestas, a veces mejor, más acertadas o menos acertadas, o más enfocadas o menos enfocadas, pero desde luego han servido como punto de referencia para otros, para ayudarles a pensar y plantearse preguntas. Es así. Entonces, la filosofía vive mucho de maestros. No es tanto unas teorías que se puedan escribir una detrás de otra. También se puede escribir muchas cosas, pero sobre todo la filosofía depende mucho de sus maestros. Y esos maestros están repartidos en unas épocas que vamos a ver brevemente. Primero hay un cuerpo enorme del que hemos hablado, que es la filosofía griega, en griego, claro. Todo el mundo griego antiguo, que abarca mucho más de lo que hoy es Grecia, porque todos los Balcanes, todas las costas de Turquía, incluso, bueno, todas las costas no, todo lo que es la península Anatolia de Turquía, todo eso era el mundo griego. Y también tuvo una influencia griega muy grande en Roma. Pero la filosofía, sobre todo la antigua, es griega. Y hay unos personajes que destacan muchísimos de los que hemos hablado. Sócrates, fundador de la filosofía, figura fundadora. Platón, fundador. Sócrates no escribió nada. Sabemos de él lo que ha transmitido o que ha puesto en su boca Platón. Los diálogos a veces pone a Sócrates. Hasta qué punto es el pensamiento de Sócrates no lo podemos saber. Platón plantea una enorme cantidad de cuestiones, de tal manera que es una figura fundadora también de primera. Y después Aristóteles. Aristóteles, si decimos que la filosofía se mueve por el interés y por la admiración, Aristóteles se admiraba de todo, le interesaba todo. Es una figura enorme. Siendo tan antigua, le ha interesado todo. Incluso se puede considerar fundador de la biología, porque le interesaba muchísimo la biología. Entonces, filosofía significaba saber, todo saber le interesaba. Pero además fundó propiamente las grandes disciplinas filosóficas. Un enorme cuerpo de lógica. La física, filosofía de la naturaleza, podríamos decir, con otros libros que él tiene. La ética, bueno, ya solo con eso diríamos, ha organizado grandes tratados filosóficos. Además, ha dado un método, que después era muy importante en la escolástica. Bien, tenemos filosofía clásica griega, habrá otros, por ejemplo en Alejandría, Plotino, etc. Pero estas son las figuras importantes. Después tenemos una influencia que viene cuando el mundo griego es invadido por el mundo musulmán, digamos, el mundo musulmán, el mundo árabe, aprende la filosofía griega. Y hay un grupo consistente de autores, de pensadores musulmanes, que además van a transmitir parte de esta filosofía griega al mundo occidental. Porque el mundo occidental deja de hablar latín con las invasiones árabes. Entonces tenemos la filosofía griega, unos cuantos filósofos árabes, y tardíamente, bueno, estos son del siglo IX, X, XI, estos filósofos, y en esos mismos siglos está comenzando la universidad. Después de haberse recuperado culturalmente de todo lo que es el hundimiento del Imperio Romano, hay una reconstrucción cultural y el nacimiento de las universidades, que nacen precisamente apoyadas en el método de Aristóteles, la lógica, en cómo se hace un saber, tal y como lo dice Aristóteles, y en los distintos saberes que hay. Así se hace la universidad, con saberes bien organizados. Esto es la escolástica, muy apoyada en Aristóteles. La figura más importante de la escolástica, sin duda alguna, es Santo Tomás de Aquino. La escolástica tiene un interés teológico muy grande, o sea, se preocupa por la teología, cree que la teología, porque son cristianos, es el saber más importante, y la filosofía es un saber necesario para la teología y también para las otras disciplinas, para el conocimiento humano.
Entonces, tiene un gran desarrollo. Esto está entre los siglos XI, se puede decir hasta el siglo XVI, XVII, y luego perdura en lo que es la enseñanza cristiana, que mantiene muchos aspectos de lo escolástico y sobre todo la tradición de Santo Tomás. Muy bien. La escolástica, claro, es muy variada. Hay cientos de tratados que todavía están sin publicar, por ejemplo, de gente muy diversa. Aunque hemos dicho que la figura importante, o la más importante, Santo Tomás de Aquino, no ocupa todo, ni mucho menos. Y, digamos, el método aristotélico tan interesante para profundizar y para conocer la verdad, también tuvo una especie de corrupciones, que es precisamente de lo que se quejan en el siglo XVI los humanistas. Por ejemplo, Juan Luis Vives, que tiene un tratado de disciplinis, de cómo están las disciplinas. Juan Luis Vives, que es un gran pensador, pero no es un gran filósofo, digamos, no es un filósofo profundísimo, aunque es un hombre realmente interesante, un sabio y también con una preocupación social muy grande, una figura interesante. El Renacimiento da lugar, este Renacimiento humanismo, o sea, el Renacimiento es un poco anterior cuando se considera en Italia, el humanismo es más el siglo XVI. 14, 15, 16, 15 y 16, humanismo más bien, el Renacimiento más bien en Italia. En Italia aparecen una serie de pensadores que, cansados de Aristóteles, vamos a decir, reproponen Platón como fuente de la filosofía. Bien, es un movimiento interesante, pero un poco, vamos a decir, ingenuo. La filosofía son un poco primerizos, vamos a decir, estos, con todo el respeto, pues son figuras interesantes muchas veces, estos humanistas, sobre todo los humanistas alemanes, del ámbito centroeuropeo. Muy bien, también Tomás Moro, por ejemplo, muy bien. Pero, diríamos, quizá no los consideramos entre la primera serie de filósofos. Hemos tenido los escolásticos, Santo Tomás, hemos tenido esta queja de los humanistas y también la queja de que el saber tan dialéctico, con los métodos dialécticos, no funciona del todo. Hay un impulso, hay una especie de queja de la situación del saber. Eso está expresado especialmente en Descartes. Descartes, por un lado, es heredero de la escolástica, que la han leído en un gran auto escolástico, que es Suárez, un jesuita que ordena la filosofía, por ejemplo. Depende mucho de él, Descartes. Pero al mismo tiempo Descartes se plantea una cuestión de método, de seguridad, y plantea esta duda sobre lo recibido, y quiere reconstruir, y él intenta reconstruir racionalmente el saber. Eso da origen a lo que se llama racionalismo. Siempre los movimientos, poner nombres a los movimientos filosóficos siempre es un poco reducirlos o empequeñecerlos, pero en fin, no hay otra manera de entenderse. En esta reconstrucción filosófica racional, con una búsqueda de método importante, continental, también se podía poner Spinoza, un filósofo judío, y también a Leibniz, por ejemplo, ¿no? También a Malebranche, son un grupo, el más importante, el más característico, el más conocido es Descartes. Bien, un poquito después nos encontramos, pero un poco en la misma línea, con una preocupación de método y con un repensamiento, nos encontramos con lo que serían los empiristas ingleses. Por un lado, tienen un problema de teoría del conocimiento, que son sobre todo Locke, Hobbes, Hume, Locke son los más importantes, que, digamos, pone sobre la mesa dos grandes temas de pensamiento filosófico. Uno es la cuestión de cómo conocemos y qué es verdad, cómo construir bien el conocimiento. Plantean por muchos problemas de teoría del conocimiento y darán origen, de hecho, a esa disciplina de teoría del conocimiento. Y después también tiene una preocupación política, porque han vivido las revoluciones inglesas del 17, y entonces ha cambiado la sociedad y quieren pensar cómo se construye racionalmente la sociedad. Son muy importantes porque son la base de nuestro sistema democrático. De manera que tenemos ahí este grupo pequeño pero muy importante. En el continente, en Alemania, nos encontramos con Kant. Kant depende mucho de este ambiente. Kant se ha planteado todavía con más profundidad cuestiones de problemas de teoría del conocimiento y también reconstruye, digamos, intenta reconstruir lo que es la ética. Son los grandes temas kantianos, ¿no? Problemas de teoría del conocimiento, dudas metafísicas, reconstrucción ética, tiene muchas cosas. Kant es una figura de enorme peso en la filosofía, porque es un hombre profundo, abarca muchísimo, ¿no? Y luego da origen además a todo lo que se llama el idealismo alemán, la filosofía alemana. Había habido una escolástica alemana, Wolff, de la que ha estudiado Kant. Kant ha dialogado con esta filosofía.
Pero en fin, Kant habla de lo que se llama el idealismo alemán, donde está Fichte y donde acaba, por ejemplo, en Hegel, será el gran exponente de la filosofía alemana. También teología, me ha salido, pero es filosofía teológica casi, la de Hegel. Bueno, esto es la filosofía alemana, todo un cuerpo que aparece, digamos, sobre todo después de Kant, ¿no? Y que abarca hasta el siglo XIX, donde están también los románticos, siglo XIX. Entonces, el cuerpo de la filosofía alemana. Y nos quedaría ya algunos personajes sueltos importantes del siglo XIX, como son, por ejemplo, por un lado, dos existencialistas, eso se llaman así, aunque todos los nombres son un poco pobres, ¿no?, para designar a una persona. Son Kierkegaard, que es un existencialismo cristiano, y Nietzsche, que es un existencialismo ateo. Los dos muy presentes en la filosofía del siglo XX, los dos autores. Y en el siglo XIX también nos encontramos con la irrupción del pensamiento social, vamos a decir, desarrollado, donde el autor más importante por el impacto que va a tener después es Marx. Y cuando pasamos al siglo XX nos encontramos con, hablamos de la filosofía, el movimiento fenomenológico, la filosofía analítica, un discípulo de Hegel, Heidegger, que se considera importante en el siglo XX, que conecta con Nietzsche, que se llama existencialismo, a esa postura, y luego el marxismo. Hay muchísimas más cosas, Después está, digamos, toda la posmodernidad, etcétera. Pero con esto tenemos un mapa filosófico que hacemos como una especie de giro, Tenemos filosofía griega, un apéndice de filosofía musulmana que conecta con la escolástica. Los racionalistas, diríamos, a partir de Descartes, replanteándose el método. Los empiristas ingleses, siguiendo con el tema del problema del conocimiento y además la teoría política. Kant, siguiendo profundamente con el tema de teoría del conocimiento y rehacer la ética de otra manera. Y después tenemos el resto de la filosofía moderna. Esto es un poco un panorama de la filosofía